Territorio. 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 Igualdad. 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 Un podcast de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida. Clara Schumann, siempre a la sombra de su marido, además de pianista virtuosa, fue una compositora prolífica que luchó por mantener su voz en una época en que ser mujer y artista era casi una contradicción. Fanny Mendelssohn, hermana de Félix, escribió más de 400 obras que durante años circularon bajo el nombre de su hermano. Historias como estas llenan el pasado de la música. Las composiciones que han quedado en la memoria colectiva están firmadas en su mayoría por hombres. Los grandes directores de orquesta eran, hasta ahora, también ellos. En una profesión durante siglos, el podio ha sido ocupado mayoritariamente por hombres. Cada mujer que compone o que sube a dirigir una orquesta no solo interpreta una partitura, transforma la historia. Ya sabemos que en Mérida el mes de junio tiene como protagonista indiscutible a la música. Se celebra, como ya todas y todos sabéis, el Stone Music, en el mayor de nuestros tesoros, en la joya de la corona, el Gran Teatro Romano. Además, ya sabéis que en nuestra ciudad, y como homenaje a todas las personas que pasan por allí, tenemos hasta la Vía Musicorum. Es por eso que en nuestra segunda entrega del podcast hayamos querido que la música nos acompañara de una forma muy especial. Así, hoy vamos a conversar con una mujer cuya vida gira en torno a la armonía, el ritmo y la interpretación. Con nosotras tenemos hoy a Pilar Vizcaíno, que entre otras cosas fue la primera mujer extremeña en obtener la licenciatura superior en dirección de orquesta. Con ella hoy vamos a escuchar, conversar y aprender, porque cuando una mujer toma la palabra, o la batuta en este caso, algo cambia, algo suena distinto. Y es que la música nos encanta. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde la conversación se entrelaza con historia que inspira, conmueve y abre nuevas formas de mirar el mundo. Somos Cristina y Noelia, agentes de igualdad del Ayuntamiento de Mérida. Quédate con nosotras, que ya comienza Territorio Igualdad. Territorio. Territorio. Igualdad. 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 Para empezar, permitidme, para que no se me olvide, que cuente en este caso algunas cosas de Pilar Vizcaíno. Pues Pilar Vizcaíno Balsera es directora de orquesta, pianista y pedagoga musical de Mérida. Es reconocida por ser la primera mujer extremeña en obtener la licenciatura superior en dirección de orquesta, título que alcanzó en 2013. En 2004 fundó la Escuela de Artes Pilar Vizcaíno, un espacio dedicado a la enseñanza musical y artística para todas las edades. En 2015 creó la Joven Orquesta Ciudad de Mérida, una agrupación que integra a músicos de entre 7 y 40 años, promoviendo la educación en valores a través de la música y realizando conciertos en diversos escenarios, incluyendo el Teatro Romano de Mérida. Pilar ha participado en numerosos proyectos culturales y solidarios, como el ciclo de concierto Música de Semiventana, que se celebra anualmente frente al Hospital de Mérida, en agradecimiento al personal sanitario. También ha colaborado en medios de comunicación y ha sido directora artística de eventos como el Día de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida. Su labor es fundamental en la promoción de la música y la cultura en Extremadura, destacando como figura inspiradora en el ámbito musical y educativo. Bueno, pues buenas tardes, Pilar, y lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Buenas tardes a vosotras y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, también me gustaría resaltar que me imagino que recuerdas que este ayuntamiento ya te hizo un reconocimiento allá por el año 2015 con motivo del 8 de marzo. Efectivamente. Por ser una de las mujeres que estaba rompiendo techos de cristal. Sí, la verdad es que cuando habéis dicho todas esas fechas, ¿cómo pasa el tiempo tú? Lo primero. Además, uno muy importante, en 2015-2025, este año, la Joven Orquesta Ciudad de Mérida cumple 10 años. Una cosa que nadie hubiera... Vamos, yo no lo hubiera soñado y nadie de los que estaba alrededor pensaba que iba a llegar tan lejos. Bueno, pues entonces vamos a activar el DeLorean, vamos a irnos un poco hacia atrás
y nos dices cómo, nos explicas un poco cuáles fueron los inicios en la música y sobre todo si tú consideras que el género formó parte de tu formación o de alguna manera, por ejemplo, ¿crees que fue condicionante a la hora de elegir un instrumento, el que pudiera ser mujer o...? En mi caso, no lo recuerdo así. En mi caso, cuando yo empecé a tocar el piano, no lo recuerdo así. Yo empecé en la música porque tuve la gran suerte de tener una abuela maravillosa que cantaba, que fue una de las fundadoras de la Coral Augusta de Mérida, de las primeras personas que formaron la Coral Augusta de Mérida junto con don Diego Galindo Bailón. Y yo, desde que era muy pequeñita, pues tú sabes, ¿no? Las abuelas maternas, lo que son las abuelas maternas. Desde que era muy pequeñita yo me iba con ella, pues yo tenía 3 o 4 años, no tendría más. Me iba con ella a los ensayos de la Coral y en aquel momento los ensayos de la Coral se hacían en el antiguo conservatorio, que es el nuevo, pero estaba también la Politécnica y el conservatorio solamente era la última planta. Allá, sí. Pues allí que me sentaba yo los viernes por la tarde con mi abuela y con sus compañeros y fue cuando mi despertar en la música. Además, a mi abuela le encantaba. Mi abuela era de Madrid y la zarzuela, la copla. En casa de mi abuela siempre se escuchaba mucha música. Y en mi casa se escucha mucha música, se escucha mucho la radio. Entonces, empezó desde ahí y fue probar el piano y sentarme en el piano y ahí me quedé. Qué bien, qué bien. Qué importante eso, Pilar, muchas veces lo de las influencias, ¿no? O quizás, bueno, de los referentes a la hora de abrir puertas, ¿no? Creo que los referentes en cualquier profesión que elijamos son muy importantes. Y más cuando somos mujeres, son más importantes todavía. Qué bien, que ha acertado eso, porque al final ¿os recuerdas algún momento en concreto donde quizás, como hablábamos, ¿no? El género, el ser mujer, te pusieran un obstáculo para poder crecer en esa línea, en tu carrera? Pues eso ya fue cuando ya fui más mayor, ya cuando decidí que quería dirigir una orquesta. Ahí es cuando... Porque en realidad yo tengo una orquesta porque me la inventé. O sea, si no me hubieran inventado una orquesta, yo no sé lo que seguiría haciendo, pero yo terminé de estudiar... Yo estuve estudiando mucho tiempo y cuando yo terminé dirección de orquesta era mayor, tenía 31 años. Y yo llegué a mi casa y al siguiente día de haber terminado dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? Madre mía. Que fue como, ¿y ahora qué hago? Yo ya tenía la escuela, yo de hecho estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Hubo 5 años, esos últimos 5 años de mi vida antes de los 31, que yo pasaba 3 días en Mérida, 3 días en Málaga y de la mitad estaba viajando, ¿no? Pero claro, tú terminas y dices, bueno, ¿y ahora? ¿Y con todo esto qué hago? Y es verdad que tenía muchas cosas en la cabeza y fue... Antes de que llegaran aragoneses había... En el ayuntamiento gobernaba otro partido y todo lo demás. Intenté, pero no fructificó y enganché a aragoneses un día y dije, tengo que enseñarte una cosa y necesito que me ayudes. Y me dijo, vale. Y a partir de ahí... 2015, yo creo que fue antes de la feria, me parece que fue, en septiembre de 2015, antes o después, y convocamos pruebas y empezamos 15 pipis, y además siempre se lo recuerdo a los niños, que éramos 15, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de aquellos inicios. Éramos 15, niños, niñas, tanto que éramos 15 que los instrumentos de percusión que teníamos eran una batería que pudimos comprar, y la desarmábamos para que pudieran tocar los percusionistas. Uno tocaba el plato, otro tocaba un timbal, otro... O sea, no éramos más, 15. Y hoy somos más de 70. Una pasada. Y además, lo bueno que tiene es que ya no solamente hay gente de Mérida. Tenemos chicos y chicas de Mérida, de Cáceres, de Montijo, de Badajoz, de Miajadas, de Salamanca, de Sevilla. O sea, de hecho, además, los que empezaron ya son mayores y están estudiando fuera y siguen viniendo. O sea, creo que hemos conseguido crear un microcosmos musical, un ambiente no de una orquesta convencional, porque no lo es, pero sí de un grupo de gente, de humanos y de humanas maravillosos. Qué bonito. Sí. Todo lo que estás contando, Pilar. Pero yo sigo en el DeLorean porque me he quedado ahí un poco enganchada.
cuando hablabas de los referentes y cuando has hablado de tu abuela materna como referente, ¿no? O como la que te activó el gusanillo de la música. Me gustaría que nos dijeras qué referentes tenías en lo musical cuando eras joven, porque siempre cuando hablamos con las chicas, y en tu caso creo que te habrá pasado lo mismo, que a veces cuando se dice es que no hay mujeres astronautas, es que no hay mujeres científicas. No, es que no se las conoce. Porque aparte de que no se las conoce, es que no ha habido referentes. Entonces, yo, por ejemplo, a veces dices, bueno, es que tú a veces no deseas cosas, no quieres ser cosas porque crees que no puedes, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor a ti, cuando empezaste con la dirección, te pasaba eso. ¿En qué referentes femeninos buscabas en la música? Cuando empecé con la dirección no conocía ninguna directora. Nada. Y tenía, bueno, a ver, conocía alguna de oídas, pero de verlas, nada, cero. De hecho, yo empecé en la dirección porque empecé a dirigir un coro y aquello me gustó mucho. Y tuve además la suerte, mi primer maestro fue Jesús Amigo, el primer director artístico y titular de la Orquesta Extremadura. Fui la única que se presentó. Y como fui la única que se presentó, entré. Ya. Éramos muy poquitos. Y yo, al poco tiempo de haber empezado, ya hablamos ahí una amistad más que dura con los años, además, me dijo, entraste porque no sabías nada. Y era algo que se podía modelar Vale. y se podían hacer muchas cosas contigo, porque los demás venían muy resabiados y era más complicado, pero tú no tenías ni idea. Dije, menos mal. Yo solo sabía que lo que quería era que alguien me enseñara cómo subir una mano y que aquello sonara, ¿no? Y tuve la gran suerte de cruzarme con él y de que él me abriera ese mundo. Referentes, es que siempre son nombres. Habéis hablado de Mendelssohn, de Schumann, creo que habéis hablado, sí. Pero podemos hablar de Bach, podemos hablar de Mozart. O sea, todos tenían hermanas, mujeres, primas que han escrito y con el paso del tiempo se ha ido descubriendo que hay cosas que no son suyas, que son, pues, hay un álbum para la juventud de Ana María Magdalena Bach que se usa mucho, que hace mucho tiempo se creía que era de él, pero no, es de su hermana y se usa mucho en piano, ¿no? En los estudios de piano. Pero curiosamente, los maestros y las maestras son más las ellas que los ellos. Entonces yo he tenido muchas muy buenas maestras. También he tenido muy buenos maestros, ¿eh? Que habrán sido tus referentes, ¿no? De alguna manera. Sí. Entonces yo en mi etapa en el Conservatorio de Mérida tuve muy buenas maestras. En mi etapa en la facultad, porque yo también soy maestra, también tuve muy buenas maestras. Y en mi etapa terminando dirección de orquesta, o estudiando dirección de orquesta, he tenido muy buenas maestras. Muy bien, muchas gracias. Sí. Claro, hemos nombrado la historia, lo importante que es pues mirar atrás y buscar también esos referentes, mujeres, ¿no?, en este campo de la música para también poner en valor su trabajo. Pero para ti, Pilar, hoy en día, ¿qué diagnóstico podrías hacer de la situación actual que viven las mujeres en la música clásica en España? ¿Crees que también se les da la oportunidad o buscan su lugar o hay también dificultades? Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas mujeres percusionistas de orquesta conocéis? Yo conozco a una. Que es la misma que conozco yo. Seguramente, que además es extremeña, ¿no? Sí. Maravillosa. Sí. Pues ahí estamos, pero Vicky y yo, intentando a ver si hay... Es que ayer tuve una conversación muy curiosa con una madre en la escuela. Se ha abierto el plazo de matrícula, y viene una madre y me dice, mi hija... Bueno, porque este año al final de curso hemos hecho una cosa muy rara y es que he juntado a todos los niños de la escuela, los he plantado en el parque maravilloso que tengo enfrente de la escuela y hemos hecho conciertos, todos juntos. No como antes cada uno a su rollo, sino todos juntos. Entonces han descubierto lo que es tocar con gente. Y hay niñas que de repente han descubierto instrumentos que, si tú los piensas, no recuerdas a ninguna mujer. Entonces ayer vino una madre y me dijo, es que me ha dicho que quiere tocar la percusión. Y entonces yo le dije, toma. Fue mi reacción y me mira y me dice, ¿estás en serio? Digo, por favor. O sea, necesito tener niñas que toquen la percusión. O sea, lo necesito. Pero otra viene y me dice, escúchame, que ha venido mi hija y me ha dicho que es que le gusta mucho el trombón. Y dije, bendito sea, gracias a Dios. Hay instrumentos que son, por naturaleza,
Sí, eso es lo que yo te masculinos preguntaba y antes. femeninos. Sí. Entonces, hay que ir abriendo, es que si no los ven, Claro. o sea, si no se los enseñamos, no saben que existen. Pero ¿tú no crees que eso tiene un poco de, lógicamente, de cultural? Totalmente. Como pasa con los juegos y los juguetes, cuando de alguna manera, aunque sea de forma inconsciente, le dices a un niño, porque se le prohíbe más a ellos, pues a lo mejor no juegues con la fregona o no juegues con un carrito. A lo mejor no hacemos lo mismo o no hacen. ¿Con los instrumentos? Con Sí. los instrumentos, anda, Sí. vas a tocar la batería, pues eso es como de chico, pues mejor el piano, que es como más frágil, más, ¿no? Pues como eso. Las flautistas son mujeres, Eso, los ¿no? tubistas son hombres, los percusionistas son hombres. O sea, es una cosa que ya está sobreentendida. Mira, os voy a contar un caso, ahora mismo no me acuerdo cuál fue, dónde fue, pero en unas pruebas de orquesta. O sea, cuando tú vas a entrar en una orquesta tienes que hacer pruebas. Tú tienes un tribunal, te piden una programación, tú la tocas, te vas y dices, vale, ¿te quedas o te vas? Y se dieron cuenta de que había muy pocas mujeres que entraran. Poquísimas. O sea, si del 100%, el 90% eran hombres y el 10% eran las mujeres, que tocaban eso. Pues la flauta, el violín, estas cositas más femeninas. Instrumento femenino. Efectivamente. Y decidieron poner una cortina, ¿vale? Cuando pusieron la cortina, aquello cambió un poco, pero no del todo, ¿eh? ¿Sabes cuándo cambió del todo? Cuando pusieron una alfombra. Porque no se escuchaban los tacones. Ah, madre mía. Si habéis visto alguna vez el programa de La Voz, Sí. cuando sí. suben las escaleras... Sí, a veces lo dicen. Ellos lo dicen. Sí, a veces cuando pensaba. están dados la vuelta dicen, eso es una mujer. Porque se escuchan los tacones. Sí. Para que veáis lo que condiciona al Efectivamente. final, ¿no? El O sea, género. ya hay muchas orquestas que hacen audiciones totalmente a ciegas por eso. Para que no haya ningún sesgo de lo De que género. estás viendo ni lo que estás escuchando antes de tener que escuchar. Madre O sea, hay que dar pasos y los pasos se dan poco a poco. Sí. Sí, por lo que al final la reflexión que podemos hacer es que aún todavía las mujeres tienen mucho más, por así decirlo, esfuerzo, ¿no? Para conseguir el mismo reconocimiento que los hombres o para poder tener el mismo lugar de acceso, participación, contrato. Sí, pero las hay que seguimos siendo muy pesadas, entonces no vamos a parar. Muy bien. Ya está. El Y estamos camino, ahí, ¿no? el camino. De la igualdad al final. Efectivamente. Porque hay que seguir luchando. Parece que hay momentos que dices, venga, va, que ya vamos mejor. Y hay otros que de repente dices, madre, algo ha pasado aquí. Yo hasta hace muy poco, y me ha pasado alguna vez con mi compañero Jorge. Yo no sería nada sin uno de mis compañeros de la escuela que se llama Jorge. Maravilloso trompetista, maravilloso maestro. A mí me ha pasado de entrar en algún despacho y a él lo llaman Jorge y a mí chica. Sí. Entonces el pobre se quiere esconder debajo de pero nos ha pasado. Me ha pasado que han llegado a la puerta de la escuela que pone Escuela de Artes Pilar Vizcaíno y me preguntan por mi jefe. Y tienes que tirar de la titulitis, que es algo feísimo, pero que a veces a todas nos ha pasado, o por lo menos a mí no me gusta decir, no, perdona, que la directora soy yo. No, yo ya no digo eso. Espérate que voy a buscarlo y lo busco a él. No. Porque hay cosas que... No merecen la pena. No. Mira, ¿sabes cuando cuando ya todo ha merecido la pena? Por ejemplo, en el concierto de Melita Drúdica. Cuando yo me doy la vuelta y el Teatro Romano está lleno. Y están viendo a unos niños de entre 7 y, 40 años, pero están viendo a niños tocar. Y de repente te das la vuelta y está lleno. Qué sitazo, Pilar. Sí. Qué reconocimiento. Sí. Y me alegro mucho por ellos, o sea, por ellos y por ellas, por todos los integrantes de la orquesta, porque curran mucho, trabajan mucho, renuncian a muchas cosas. Muchas cosas. Y el compromiso, ¿no? Que Efectivamente. entendemos que tienen que tener todos y todas para Y estar ahí. son súper generosos, son súper serviciales. Ellas y todas las familias, que yo no sé por qué se siguen fiando de nosotros, pero ahí nos sueltan a los niños y dicen, haced con ellos lo que queráis, ¿no? Y creo que además es una enseñanza para ellas y para ellos. Y aquí todos somos iguales. Una familia, ¿no? Por así Efectivamente. decirlo. De la música siempre se ha dicho que tenía ese carácter transformador, ¿no? En general. ¿Tú crees que también tiene un carácter transformador con respecto a la igualdad?
que tiene ahí es un instrumento para fomentar la igualdad? Quiero creer que sí, porque si no estaríamos... la música es un instrumento, es algo que está lleno de, principalmente de mucho amor, porque si no lo tienes no tiene ningún sentido, y de muchos valores, porque a día de hoy, imaginaos, mis adolescentes, los que están con nosotros en la orquesta, creo que desde enero hasta hace un par de semanas hemos tenido ensayo todos los sábados. Cuando me refiero a todos los sábados es desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y comemos todos juntos. Por eso tengo ese parque maravilloso que tengo ahí enfrente de la escuela. Nos salimos al parque, nos sacamos nuestra silla, nuestras mesas y allí comemos todos juntos. Todos los fines de semana, en el Puente de Mayo, ellos estuvieron allí. Tuvimos ensayo jueves, viernes, sábado y domingo. Creo que hay... Y somos todos iguales, ¿eh? Aquí no hay... Ni yo porque sea la que dirige, ni Jorge porque es el que está conmigo, ni... No, desde el que tiene 7 años hasta yo que tengo 45. Todos somos iguales y ellos saben que todos somos iguales. A la hora de montar, a la hora de recoger, a la hora de ensayar, a la hora de sacrificarse, de todo. O sea, todos. Y creo que es una enseñanza... Espero que sea una enseñanza que les queda. Claro que sí. Por lo menos algo quedará. Transformadora. Algo quedará. Yo siempre pienso que algo quedará. Uh-huh. Pues escuchándote, Pilar, a lo mejor esta pregunta para todos y todas las que te están escuchando de una forma la habrás respondido, pero con todo lo que hoy por hoy te aporta la escuela. Pero en sus inicios, ¿qué te motivó a crearla? ¿Qué fue lo que te impulsó a crear una escuela, en este caso la Escuela de Artes de Pilar Vizcaíno? Pues mira, porque se dice mucho lo de... Mira que intento quitarlo de todos los sitios. De primera mujer con el título de dirección de orquesta. Yo soy maestra y a mí me gusta dar clases. Y me gustan los niños y me gusta mucho la enseñanza. Y me ha gustado de siempre. Entonces mi motivación era enseñar. Y mi vida... De hecho, además, en mi casa somos 3 hermanos y los 3 somos maestros, profesores o maestros los 3. La vida rodeada de chicos, chicas, niños, niñas, adolescentes, te enseña mucho y te aporta mucho. Y yo antes que cualquier otra cosa soy maestra, que es lo que me gusta. De vocación, ¿no? Sí. Claro, y tan importante esa inclusión, ¿no? Y la igualdad que hablabas, ¿no? de diferentes edades, cómo pues, esa perspectiva intergeneracional, ¿no? afecta o influye, ¿no? en el desarrollo de la música, pero también en el desarrollo de esos valores que implementáis. Nosotros tenemos, vamos, intergeneracional, interracial, tenemos de todo, tenemos de todo. Porque además a mí me gusta mucho la inclusión. O sea, yo creo que la educación tiene que ser inclusiva. Y en nuestra escuela y en la orquesta la educación es inclusiva. Qué bien, qué bonito. ¿Cómo tiene que ser? El derecho, ¿no? El acceso a la participación. Es lo que tiene que ser. Tenemos niños y niñas con necesidades educativas especiales de todo tipo y allí están. Entonces, de alguna manera, es que tienes otra forma de hacer, ¿no? Quiero decir que no has ido a lo convencional, a lo que ya fácil, estaba. Sí, no, probablemente no sea la más fácil. Eso nos está quedando un poco claro, sobre todo por tu nivel de implicación. Pero ¿tú crees que qué cambios propondrías en los conservatorios, en las escuelas de música, en los centros de formación musical, pues para tener, por ejemplo, en cuenta, ya nos lo has respondido un poco, pero para tener un poco en cuenta la perspectiva de género, ¿no? A ver... una cosa son los conservatorios y otras cosas son las escuelas de música. Sí, bueno, igual debes explicarlo un poco porque yo sí lo conozco, pero... Claro. Nosotros no somos conservatorio porque yo no quiero ser conservatorio. Porque en esta comunidad tú puedes abrir un conservatorio privado con su normativa, lo puedes hacer sin ningún problema. Pero yo todavía no quiero llegar a ese sitio. Un conservatorio... que es lo que muchos padres y madres se equivocan cuando los niños van al conservatorio. Un conservatorio es un centro de estudios oficial, es decir,
Yo soy niña de conservatorio y llegó un momento en que decidí que iba a ser estudiante de conservatorio e iba a ser licenciada de conservatorio, ¿vale? En nuestro país tenemos un problema muy serio porque los conservatorios están sujetos, todo el conservatorio, desde el grado elemental, el grado medio y el grado profesional, está sujeto a la misma normativa que secundaria. Entonces, tienes que tener muy claro cuando llega un punto en tu vida, que suelen ser los 14, 15 años, cuando ya vas cuarto de la ESO, primero de bachillerato, cuando ya la cosa se pone muy seria, porque Claro, son la muchas dureza. horas. Claro, tú tienes muchas horas en el instituto y tienes muchas horas en el conservatorio y se nos olvida que lo que nuestros hijos e hijas hacen en el conservatorio es una carrera, Sí. que dura eternamente, pero es una carrera. Entonces, no podemos comparar una escuela de música con un conservatorio porque es una carrera musical. Yo lo que intento es que los niños disfruten y las niñas disfruten de la música, que conozcan el mundo de la música y que si en algún momento, en su madurez, quieren o descubren que lo que quieren es ser profesionales de la música, lo puedan ser. Pues yo tengo alumnos que con 14, 15 años vienen y dicen: oye, Pilar, quiero entrar en el conservatorio, dime en qué curso y cómo lo puedo hacer. Muchos alumnos. Nosotros hemos tenido alumnos que están en Madrid estudiando superior. Bueno, pues la motivación Claro. ha quedado en la escuela de Pilar Vizcaíno. Efectivamente. Creo que hay que cambiar, o sea, estaría muy bien cambiar los modelos de conservatorio que tenemos, algunos, o cambiar mentes para que la música, lo primero que hay que hacer es enganchar. Y que un niño quiera llegar y una niña quiera llegar a casa y sentarse a tocar su instrumento. Cuando tú consigues eso, ya lo tienes todo. Y a partir de ahí puedes hacer lo que te dé la gana con él. Qué bien, qué chulo, qué bonito. Pero si la administración me oye, por favor, tenemos un problema con los conservatorios. No con los conservatorios, sino con la legislación de los conservatorios. Es un problema... Bueno, cuando yo estudiaba, que habéis dicho lo de 2013 y ha sido cuando he dicho... que pertenecía al Consejo Escolar, desde entonces estaba dando vueltas a aquello. Y cuando tú terminas un superior que te matas a estudiar, o sea, de matarte a estudiar, y que luego se supone que eso no es lo mismo que si estudias un grado en una universidad, pero luego tienes que hacer, no sé, bueno, es un follón tremendo que creo que en algún momento alguien debería solucionar. Es muy difícil, pero alguien debería hacerlo. Pues a ver si administración escuchar, por favor. No creo, pero... Dicho queda. Bueno, al final esto es un medio que esperemos que tenga su repercusión. Esperemos. Entonces, nos ha hablado de una actividad que habéis desarrollado desde la escuela, que la reflexión tan bonita, ¿no?, que hacían las niñas de quiero acceder a la música, quiero tocar este instrumento, quiero romper con esos estereotipos de género. Y como hablamos, si en este medio tuviéramos que usarlo para lanzar un mensaje a esa niña que todavía duda, que quiere decir, bueno, pues mamá, papá, quiero tocar un instrumento, acceder a alguna escuela y romper con ese estereotipo, ¿qué le podías decir de forma que aquí estamos. directa? Que vengan cuando quieran, que aquí estamos. Necesito ver mujeres que toquen el trombón, que toquen la tuba, que toquen la percusión, que toquen la trompa. O sea, necesito mujeres que toquen viento metal, que toquen percusión, o sea, que toquen instrumentos que no sean lo normal, lo voy a entrecomillar, que tocan siempre las mujeres, por favor. Porque seguro que hay un montón de ellas que estarían encantadas de coger un trombón y soplar, o una tuba y soplar. Y descargar esa gana, ¿verdad? Esa ilusión. Bueno, tengo un montón de madres que dicen, si yo tuviera tiempo vendría a tocar la batería. Digo, pues cuando queráis, por favor. Invitada estáis. Sí. Bueno, pues para ir finalizando esta parte, cuéntanos qué sueños, qué metas te quedan por cumplir, qué es lo que te apetece hacer, en qué proyectos estás embarcadas, que sabemos que son millones, pero sobre todo dentro a lo mejor de la dirección orquestal, de la pedagogía musical, esta que nos has venido hablando durante toda la entrevista, pues qué es lo que te queda ahí, o tu sueño. Es que yo creo que mi sueño es que todo siga igual.
Evolucionando, evidentemente. Sigamos evolucionando. Nos queda un año, de aquí a diciembre nos quedan muchas cosas. Que no nos vas a adelantar, ¿no? Sí, te puedo adelantar, sí. Dentro de unos cuantos días, en el 10º aniversario del Stone y el 10º aniversario, la orquesta está muy ligada al Stone, como bien sabéis si habéis ido alguna vez, ¿no? Los niños tocan y desde la dirección del Stone, coro, Carlos, Jorge, siempre nos han querido ayudar siempre mucho en todo. Y este año, 10º aniversario, nos han ayudado tanto que somos la orquesta que acompaña a Il Bolo en su concierto encima del escenario. Aquí en Fuengirola, además. Anda. Una cosa... ¿Te los vas a llevar de excursión? Me los voy a llevar de excursión. Pero tampoco es la primera vez que lo hago, o sea que... Les encanta. Los padres dicen, ¿cuándo es el siguiente puente para que te...? No. Hemos llamado a algunos antiguos instrumentistas que ya son más mayores, que están terminando superior, incluso algunos que han terminado porque son cosas ya muy serias, ¿no? Pero después de eso, la orquesta en verano se va de campamento y desaparecemos todo el verano, prácticamente. Volvemos en septiembre y en la Noche del Patrimonio haremos algo, junto con la banda de música. Llega el día 12 de octubre, puerta del hospital, eso es inamovible. Y estará Santa Cecilia, y en diciembre sí que haremos un concierto especial de 10º aniversario. Qué bien. Porque nuestro primer concierto fue en la puerta del ayuntamiento en diciembre del 2015. No lo haremos en la puerta del ayuntamiento, pero haremos un concierto en diciembre. Anotado queda. Pues, Pilar, para terminar nuestra sección del podcast, te vamos a contar un poquito en qué consiste el termómetro feminista, ¿vale? Es una sección que le vamos a repetir a todas las personas que invitamos a este espacio. Y bueno, principalmente te vamos a hacer 3 preguntas y cada una de ellas te va a invitar a una reflexión para un poco hacerte la lupa que nosotras entendemos como pues qué igualdad o desigualdad percibes tú en esta sociedad. ¿Estás preparada? Venga. Bueno, para empezar, ¿sabes qué son los micromachismos? Sí. ¿Sí? Voy a aportar una breve descripción para que las personas oyentes sepan un poco lo que es. Pues, resumiendo, son pequeños gestos, actitudes, comentarios o prejuicios que se manifiestan pues, en situaciones cotidianas que podemos vivir las mujeres y los hombres, pero en este caso colocan a la mujer de una forma inferior al hombre en determinados ámbitos, como son los sociales, laborales, jurídicos, familiares, en este caso en la música. ¿Recuerdas alguno que hayas vivido? No te compliques si ya nos lo has dicho antes. Sí. Te lo refrescamos. Vale. No, da igual. Sí. Muchos más, ¿eh? Cuando van a tu escuela y preguntan, le preguntan a tu compañero. Un día contaré mi examen final de grado, pero sí, muchos. Pues esa sería Sí. una situación donde en este caso se lleva a cabo un micromachismo. De todas formas, ha llegado una edad en que me encanta que me digan chica en vez de señora, ¿eh? Bueno, pues ya está. Vale, la siguiente pregunta es, ¿qué crees que quiere decir una mujer cuando dice no? Que no es tan complicado. Qué bien. Es Cuánto evidente. nos agrada No. que seáis tan listas y sepáis decir que no. Que no, cuando no, es no. Y No es punto. no, pero sí, ¿verdad? He escuchado una cosa esta mediodía en el telediario que me ha puesto los pelos de punta. Ay, no sé si lo habéis madrecita. visto. No. Han hecho una encuesta entre los jóvenes sobre prácticas sexuales y dice la encuesta que más del 70% practica sexo bajo los efectos del alcohol, ¿vale? Pero la segunda pregunta era que más del 40% aprovecha que la otra persona está bajo los efectos del alcohol para tener relaciones sexuales con ella o con él. Sí, por desgracia no nos sorprende, quiero decir que es Ha algo sido que- escalofriante. Sí. O sea que no es no es tan complicado. N-O, no. Muy bien. Muy bien, muy directo. Y por último, si tuvieras que hacer un regalo feminista, ¿qué regalaría? Uy. Si tuviera que hacer un regalo feminista, ¿qué regalo haría?
¿De mi ámbito? Por ejemplo, claro, claro. Pues mira, acabo de tener una sobrina hace 10 meses. Tengo un sobrino de 2 años que es para comérselo y va a ser el tío más feminista del universo, pues está rodeado de mujeres. Tengo un hermano que está rodeado de mujeres que también es el más feminista del mundo. Y mi niña va a recibir en algún momento de su vida una tuba porque va a tocar la tuba. Muy bien. ¿Cómo se llama? María. Vale, pues María la tubista, que la Sí. tengamos ahí en Quiero cuenta. que los dos lo hagan, que él y ella toquen la tuba. Claro. ¿Y él No sé cuál. cómo es el sobrino? Yago se llama. Tiago. Sí. Pues ya está, pues ya verás que Los dos vamos a tener. Ese va a ser mi regalo más feminista para ellos dos. Bueno, pues ya para terminar tenemos otra segunda sección aquí, que es el test de la igualdad. Esto simplemente es una herramienta de autoevaluación, Vale. ¿vale? Te lo vamos a poner fácil porque te hacemos una pregunta y te damos 2 respuestas. Una Venga. de ellas no es del todo válida. Entonces tendrías que adivinar ¿Cuál es la de verdad? bueno, más que adivinar, con cuál tú te identificas más o cuál crees que es la correcta, ¿vale? Vale. Entonces, aunque las personas que nos escuchan no lo vean, te traemos aquí 2 carteles con las respuestas para que tú los puedas leer con más calma y sepas. Vale. Vale, la primera pregunta sería, ¿consideras que existe igualdad entre hombres y mujeres? Una de las respuestas sería, sí, somos iguales en pagar las cuentas, cuidar de las criaturas, salarios, deporte, política, ocio. Y la segunda respuesta sería, es difícil, la sociedad está condicionada por una serie de factores históricos, culturales, sociales La y segunda. económicos. No termines de leer la segunda. La Ah, segunda. vale, perfecto, muy bien, muy bien. La segunda. Vale, pues aprobada, Pilar. Vamos con la segunda pregunta, a ver cómo está tu termómetro. Venga. Porque esto es para ver si tienes buena salud feminista o por el contrario tienes algo de fiebre. Los derechos de las mujeres son un acto de dignidad y justicia social o Una discordancia porque ya existen los derechos humanos, entonces ahí ya están incluidas las mujeres. Un acto de dignidad y de justicia social. Muy Perfecto. bien. Y por último, pienso que denominar a una mujer feminista es asumir que es una luchadora por los derechos de las mujeres. O una guerrillera en guerra contra los hombres y destructora de la A sociedad. eso se le llama feminazi. Es que te has puesto muy estupenda, pero se llama feminazi. No, esta. Asumir que es una luchadora por los derechos de las mujeres. Según a quien le preguntes, te dirá que es una feminazi. Claro, sí. Bueno, pues por eso está. Bueno, Pilar, pues para finalizar, la verdad es que ha sido un placer tenerte, como siempre. En este caso no te hemos escuchado tu voz, pero nos encanta escuchar tu música. Nos has hecho un recorrido estupendo, empezando por, como tú has dicho, por esas abuelas maternas que tanto nos han influido. ¿Qué será lo de las abuelas maternas? ¿Cómo se llamaba tu abuela? ¿María también? Pilar. Ah, Pilar. Muy bien. ¿Tú sabes por qué yo toco el 12 de octubre en la puerta del hospital? No, cuéntamelo. ¿Tenemos tiempo? A mí me ingresaron y estuve mucho tiempo ingresada. Me operaron, total, estuve 10 días en el hospital y aquello era horroroso porque no hay música. En el hospital no hay música en ningún sitio. Y cuando salí dije, esto lo tenemos que solucionar de alguna manera. Y en mi familia, como el Día del Pilar era muy importante por mi abuela, Ah, claro. venían todos mis tíos y nos juntábamos. Y yo tenía que inventarme algo para morirme de pena cuando mi abuela ya no estaba. Entonces me fui a la puerta del hospital a compartir música con Qué bonito, los enfermos qué bonito. y con los trabajadores del hospital. Me lo inventé porque si no... Para mí también la música es muy importante en mi vida. Además, considero que si la música no existiera, habría que inventarla. Sí. Por lo que aquí te agradezco que hayas inventado otra forma de hacer música, de estar en la música y de ser música. Así es que Lo intento cada muchísimas día. gracias por compartir este ratito con nosotras aquí en Territorio Igualdad. A vosotras. Gracias siempre. Y por último, además de agradecerte, Pilar, a ti la presencia y de haber participado con nosotras en el podcast, también queremos agradecer las visualizaciones del primer programa que ya está alojado en nuestro perfil del Ayuntamiento de Mérida en YouTube sobre la salud mental, que está teniendo muy buena acogida. Por eso también os invitamos a verlo. Y la reflexión que siempre hacemos para cerrar nuestro podcast es no te olvides de transitar, caminar, defender, disfrutar, crear y cuidar tu territorio igualdad, porque en este caso este es nuestro territorio igualdad.
Muchas gracias. Territorio, igualdad. Un podcast de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida.